Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas, así se humilla tu heredad. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas, así se humilla tu heredad. De los montes a los valles ya se escucha el clamor. De los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. Tu luz vence las tinieblas al andar ante la cruz. Llena tu gloria la tierra, como el mar en plenitud. De los montes a los valles ya se escucha el clamor. De los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. De los montes a los valles ya se escucha el clamor. De los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. Muy buenos días, mis hermanos. Señor les bendiga. Una vez más es un gozo saludarles en esta mañana de domingo, 31 de mayo, para una vez más compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Y en esta mañana nos alegramos de que puedan compartir un momento para que estudiemos, para que aprendamos de la palabra del Señor. Uno de los
derechos fundamentales de los hombres que se encuentra plasmado en las diferentes constituciones de cada país y en las cartas de derechos internacionales es el derecho a la educación. Cada gobierno, sin importar el color político, tiene la responsabilidad de brindar a sus ciudadanos una educación accesible y de calidad que les permita prepararse, formarse, superarse. Y todo esto suena muy bien, pero está muy lejos de ser verdad. En muchos países la educación se ha convertido en un lujo que solo unos pocos pueden darse. Y aunque la educación formal es muy costosa, más costosa nos sale la falta de educación. Solo a través de una educación accesible y de calidad y las adecuadas oportunidades, una sociedad puede llegar a ser más equitativa y capaz de brindar mayor progreso y lograr un cambio radical en que los ciudadanos en su mayoría logren un cambio positivo en sus vidas. La educación es pues una plataforma que puede conducir al cambio y a la transformación de una sociedad partiendo desde el cimiento mismo que es la familia. Así que la mayoría de nosotros tenemos claro que si queremos superarnos, debemos educarnos, aunque tengamos que hacer diversos esfuerzos y sacrificios para lograrlo, con la esperanza de tener para nosotros y nuestras familias la posibilidad de un mejor futuro y poder aportar a la sociedad en la que vivimos. Y si, como ya vimos, la educación formal es importante y a pesar del costo, bien vale la pena el esfuerzo y el sacrificio, valdría preguntarnos entonces qué tan importante es la educación espiritual. Hace muchos siglos, el profeta Oseas anunciaba al pueblo de Israel el precio que ellos tendrían que pagar por la falta de conocimiento bíblico y la falta de espiritualidad que les daba el conocimiento bíblico. En Oseas capítulo 4, el verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. Es decir, la falta de educación espiritual les costó muy cara. Igual nos puede llegar a pasar a nosotros. La Biblia nos enseña que establece que la enseñanza que contiene es esencial para transformar nuestro carácter. Y es fundamental para guiarnos por la vida y poder nosotros mantener una relación con Dios y con el prójimo. Es importante decir que en muchos países se ha ido erradicando el analfabetismo. Pero desafortunadamente es triste decirlo, pero a pesar de que hoy tenemos mayor acceso a las escrituras, hay un gran analfabetismo bíblico dentro del pueblo de Dios, a pesar de que muchos ya saben leer. Por eso necesitamos estudiar las escrituras y enseñarnos y amonestarnos unos a otros con la preciosa palabra de Dios. Una de las funciones primordiales de la palabra de Dios es enseñarnos o educarnos con respecto a lo que Dios espera de nosotros y cómo a través de su palabra nuestra vida puede ser transformada, sacándonos de la ignorancia bíblica. Pablo así lo menciona en la segunda carta que le escribe a Timoteo en el capítulo 3, el verso 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Continuando con nuestra serie de sermones acerca de la expresión unos a otros, hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses les dice que una de sus responsabilidades primordiales como creyentes es enseñarse y amonestarse unos a otros. Es decir, que el creyente tiene la importante tarea de aprender y enseñar las escrituras de manera mutua, o sea, en medio de la comunidad, en medio del grupo que Dios ha establecido como iglesia, nos tenemos que enseñar las escrituras los unos a los otros y amonestarnos. Así que lo invito en esta mañana para que abramos nuestras Biblias
en Colosenses capítulo 3 y vamos a tomar allí un solo verso, el verso 16. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir con este pasaje con respecto a la importancia y la utilidad que tiene la educación espiritual de los unos a los otros. Para ello veremos que el primer elemento esencial en la educación, en este proceso más bien de educación, es estar llenos de la palabra de Dios. El segundo elemento es estar dispuestos a enseñarnos mutuamente, o sea, poder aprender los unos de los otros. Y por último, estar dispuestos a aceptar la amonestación también, de igual manera, unos a otros. Que como resultado de la enseñanza bíblica pueda surgir, porque es normal que cuando se enseña haya que amonestar y es útil para nuestras vidas. Así que en esta mañana voy a seguir utilizando 3 versiones diferentes de la Biblia para ir leyendo cada pasaje, el mismo pasaje en 3 versiones diferentes de la Biblia y luego vamos a desmenuzar allí el punto que queremos hacer con esto. Entonces, quiero leer en esta mañana el verso 16 de la Biblia que se conoce como la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Dice así: que el mensaje de Cristo los llene con toda su riqueza y sabiduría, para que sean maestros y consejeros los unos de los otros. Entonces, lo primero que vamos a mirar en esta mañana, mis hermanos, es que en este proceso de enseñanza tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Pablo reconoce que es esencial para poder enseñar a otros en lo que concierne a lo espiritual, estar lleno de la palabra de Cristo. Esta afirmación en sí misma encierra el proceso de educar, de estudiar. Pablo estaba convencido de que la única manera de poder enseñar a otros era precisamente conocer profundamente la palabra de Dios, es decir, estar llenos de ella. Obviamente sería una necedad tratar de enseñar algo y a alguien sin conocer a profundidad la materia o el asunto que se pretendía enseñar. Eso es una situación apenas lógica. El apóstol Pablo había aprendido lo importante que era la educación espiritual. Él mismo dice haber sido educado a los pies de uno de los más grandes maestros de su época, el famoso maestro Gamaliel, y eso nos lo cuenta por allá en Hechos capítulo 22. Pero luego reconoce que con el tiempo, una vez que conoció a Cristo, reconoció que ese conocimiento adquirido por su propio esfuerzo por medios humanos prácticamente carece de valor cuando se le compara con el conocimiento que recibió de Cristo, ese conocimiento espiritual y profundo. Así que nosotros, como seres humanos, tenemos una particular e interesante dualidad en nosotros, sí, que generalmente nosotros no tenemos en cuenta. Todos nosotros somos estudiantes y maestros durante toda la vida. ¿Por qué digo esto? Porque cada día aprendemos algo y cada día enseñamos algo. Por esa razón debemos mantenernos conscientes de esta realidad, que nosotros enseñamos de lo que estamos llenos y aprendemos de lo que otros están llenos. Ese es el contexto que Pablo nos quiere dar aquí y que se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Desafortunadamente, esta situación, esta dualidad, que en este caso no es una dualidad mala, sino es la realidad de lo que somos, estudiantes y maestros a la misma vez, puede ir en una buena dirección o una mala dirección. Y esto lo determinará ¿qué? El contenido de lo que aprendemos y determinará la vida nuestra o la vida de los que nos rodean, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. ¿Por qué? Por el conocimiento que recibimos. El doctor Hendricks, un prominente profesor y pedagogo, afirma que lo siguiente: usted no puede transmitir desde el vacío, usted no puede impartir lo que no posee. Este principio aplica perfectamente a la pedagogía secular, pero también en la pedagogía espiritual, si me permiten utilizar ese término, que trata de que podamos enseñar a otros de Cristo,
Y la única manera de poder enseñarles a otros acerca de Cristo es nosotros mismos estar primero llenos de Él, llenos de su palabra. Y a eso es que me refiero. Por eso nosotros como maestros y estudiantes debemos asegurarnos de que nuestra fuente de conocimiento sea la inagotable y bendita y preciosa palabra de Dios. De allí debemos beber nosotros si es que queremos darle a otros. Como creyentes nosotros siempre tendremos los ojos de muchas personas puestos sobre nosotros. Siempre. Una vez que usted se identifique como creyente, los ojos de las demás personas van a estar sobre usted o sobre mí. Por eso, por esa razón, es imprescindible que nuestras palabras estén respaldadas con nuestras acciones. El conocimiento o esa sabiduría que adquirimos sin una práctica adecuada y consecuente no tiene un profundo impacto en la vida de otros, en la vida de los que nos rodean. Así que como creyentes parte de nuestra vida se desenvuelve entre hermanos en la iglesia y no podemos olvidar que nosotros enseñamos constantemente a otros de lo que está lleno nuestro corazón. Déjenme utilizar nuevamente una pequeña cita del Dr. Hendricks de su libro. Dice que la enseñanza que impacta no es la que sucede de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Y precisamente hace eco en las palabras de Jesús en Mateo capítulo 2, el verso 34, en donde Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en nuestro corazón es lo que hablamos, es lo que enseñamos. Y no solo lo que decimos, sino especialmente lo que hacemos. Y yo quiero recurrir en esta mañana a su sentido de padre. Como padres debemos recordar que los primeros maestros que nuestros hijos tendrán somos nosotros. Y si queremos que ellos realmente aprendan acerca de Dios, nosotros tenemos no solo la responsabilidad moral y ética de llenarnos de la palabra de Cristo, sino además de ser ejemplo vivo de esa llenura. La primera escuela bíblica a la que asistirán nuestros hijos es en casa. No es en la iglesia, es en casa. Y es la que mayor impacto puede hacer. Recuerde que nuestros hijos van cada 8 días a la iglesia y van a su escuelita dominical o a su escuela dominical. Y es verdad, la iglesia hace un impacto en ellos, pero el mayor impacto es el que usted y yo hagamos en nuestras casas cuando los instruimos. Así que para poderlos instruir necesitamos que tenemos la responsabilidad de instruirnos nosotros, de llenarnos de la palabra de Cristo. Si no lo hacemos, desafortunadamente usted y yo estaremos delegando en otros la responsabilidad que Dios le entregó a usted principalmente de educar a sus hijos. Pablo sabía que lo más importante en su vida era estar lleno de Cristo, de su palabra, y por esa razón llegó a considerar todo lo demás como basura. Y no es que él no apreciara la secular, por el contrario, la apreciaba, sino que cuando el apóstol Pablo la ponía en perspectiva, la educación secular, con el conocimiento de la palabra de Cristo que le había otorgado, la educación secular palidecía en cuanto al valor y la utilidad. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que es muy importante estudiar y prepararnos con una carrera, una profesión o un oficio. Es necesario, muchachos, si los jóvenes me están viendo, es necesario que se preparen con una carrera, cualquiera que ésta sea. Y se me ocurre en este momento pensar en las palabras que un cantautor colombiano le dedicara a su hijo y que parafraseo más o menos así la canción en la que él al dedicarle la canción a su hijo le dice que no importa lo que él quiera estudiar, pero que si te inspira a ser zapatero, quiero que seas el mejor. Eso quiere decir que la educación secular tiene su valor y que tenemos que tratar de ser los mejores. Pero cuando comparamos esa educación secular con la espiritual, no tiene
un margen de comparación. Por eso, nosotros como creyentes necesitamos tener bien clara que la responsabilidad, una de las tantas responsabilidades que tenemos dentro del reino de los cielos como creyentes, es primero llenarnos nosotros de la palabra de Cristo, de manera que esa llenura cause un profundo impacto, que nos transforme nuestra vida y luego, por resultado, entonces, sea tan notoria en nuestra vida que empiece por manifestarse en la transformación de otros, de los que están a nuestro alrededor. Así y solo así podremos darles a otros abundantemente de lo que hay en nuestro corazón, si está lleno de la palabra de Dios. Entonces, lo primero, llenarnos de la palabra de Dios. Leo el texto de la Reina Valera del 60, el mismo verso. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Lo siguiente que quiero decir, entonces, según este texto, es que debemos enseñarnos unos a otros. Una vez que Pablo establece que es responsabilidad de cada creyente procurar llenarse de la palabra de Dios a través de un estudio juicioso de las Escrituras, ahora debe desempeñar el papel de maestro, instruyendo a sus hermanos que tienen menor conocimiento y menos madurez espiritual en el conocimiento de las Escrituras. Para Pablo y para la mayoría de los autores bíblicos, una de las tareas esenciales del creyente es servir de ejemplo de vida para todos los que le rodean. Esto simplemente es un proceso educativo, como lo queramos ver. Una vida transformada por el poder de Cristo y su palabra es la mejor enseñanza que se puede impartir. Pablo no solo poseía el conocimiento que Dios a través del Espíritu Santo le había dado, sino que también tenía su testimonio de vida. Por eso no le daba temor decir, como lo hizo en 1 Corintios capítulo 11, el verso 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que Pablo se dedicó por completo a enseñar a sus hermanos. Y mire lo interesante de esta situación. Hoy, casi después, 2000 años después de la muerte del apóstol Pablo, todavía tomamos sus cartas y seguimos aprendiendo de aquel maestro que aprendió del maestro de Galilea, del maestro de los maestros. Entonces Pablo se dedicó a enseñar. ¿De qué? De la llenura que tenía. La Biblia constantemente nos anima y nos exhorta a que la escudriñemos para que nos sirva de guía en nuestra vida. El libro de Proverbios está lleno de exhortaciones, nos dice que la busquemos como al oro, que la busquemos bien temprano y, en fin, una serie de apelativos invitándonos a constantemente escudriñar las Escrituras. Y muchos autores a lo largo de la historia han comparado la Biblia con una brújula, una de las tantas comparaciones que han hecho, y como esa brújula que nos dirige a nuestro destino eterno. Pero también son muchas veces en las que se nos dice que tenemos la responsabilidad de enseñarla a otros, empezando en casa. Yo podría en esta mañana citarle muchos pasajes que resaltan esa responsabilidad, porque es una responsabilidad de cada uno. Pero solo voy a mencionar uno en esta mañana y tal vez a mi manera de pensar es uno de los más importantes de toda la Biblia, con respecto a la responsabilidad que tenemos de enseñarle a otros las Escrituras. Y me refiero al verso que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versos 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Como podemos ver en este texto, la importancia de aprender y enseñar la palabra de Dios van de la mano. Y además nos da un par de razones sumamente importantes
Primero es que necesitamos poner en práctica, por eso dice la pongáis por obra, ponerla en práctica. La palabra del Señor la debemos aprender para ponerla en práctica. Y la segunda es que ese conocimiento, el adquirir el conocimiento acerca de la palabra del Señor, nos lleva a temer al Señor, a respetarlo, a honrarlo. ¿Por qué? Porque nos indica cómo guardar sus mandamientos. Pero si usted nota, al final del verso 2, esta responsabilidad de enseñar la palabra de Dios unos a otros es una tarea diaria y se extiende de generación en generación. Déjeme volverle a leer, dice, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Si nota el énfasis que hay allí, entonces la enseñanza bíblica, la responsabilidad de enseñar a otros es una tarea que se transmite de generación en generación y es de todos los días. No podemos detenernos, no podemos dejar de llegar a creer que la responsabilidad de enseñarnos la palabra de Dios recae únicamente en los pastores o en algunos líderes espirituales. Aprender la palabra de Dios y enseñarla es una responsabilidad de todos los que somos hijos de Dios. Es nuestro trabajo escudriñar las Escrituras, es nuestro trabajo enseñárselas a otros. Y esta es una tarea constante y, por cierto, es una tarea ardua que no se limita únicamente a las solas palabras. Nosotros también enseñamos con nuestra vida. Francisco de Asís solía decir una palabra con respecto a la predicación del Evangelio que creo que tiene algo interesante que señalarnos en esta mañana. Y la frase decía, prediquen el Evangelio en todo tiempo y de ser necesario usen palabras. Nota que la aplicación allí es que el Evangelio se predica con la vida. Bueno, pues la enseñanza se da con nuestra vida. La mejor enseñanza que nosotros podemos darle a otros no es tanto con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Esa es la manera como padres o como miembros del pueblo de Dios podemos compartir la mejor enseñanza. Esa es la que impartimos cuando vivimos lo que predicamos. Por eso todos somos maestros y estudiantes. Siempre podemos aprender y enseñar algo de Cristo en nuestro diario vivir, de los unos con los otros. En esa interacción de unos con otros, siempre estamos enseñando y siempre estamos aprendiendo. Pablo supo de inmediato que su trabajo sería el de enseñar a los hombres la palabra de Dios. Y para ello, no solo tenía que llenarse de ella, sino que además debía vivir por ella, porque era la manera más eficaz de impactar la vida de otros. El fin que debe perseguir la enseñanza de la palabra de Dios tiene como objetivo supremo transformar el corazón del hombre para que se ajuste al modelo y al estándar establecido por Cristo. La Biblia contiene las normas que rigen la relación que el hombre debe tener para con Dios. Por eso, si nosotros realmente, hermanos, queremos agradar a Dios, debemos hacerlo siguiendo su palabra y ajustando nuestras vidas a lo que Él ordena y lo que desea de nosotros. No como hoy desafortunadamente algunos tienen por costumbre, es tratar de ajustar la Biblia a sus gustos. No, es ajustar nuestra vida a la Biblia. Por lo tanto, es una responsabilidad mutua en la que a través de la enseñanza bíblica nos edificamos unos a otros hasta que lleguemos, como dijo el apóstol Pablo, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Nuestro modelo es Cristo. Es allí a quien debemos imitar y a quien debemos llegar. Así que le leo por tercera vez el texto en esta mañana y ahora lo leo de la Biblia de las Américas. Dice, que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros. Así que ahora vamos a centrarnos en la parte del verso en la que es necesario que dentro del proceso pedagógico de enseñarnos la palabra de Dios, nos amonestemos unos a otros. Aparte
de la responsabilidad que cada creyente tenía, según el apóstol Pablo, de llenarse de Cristo y enseñar a otros, Pablo argumenta que la otra responsabilidad que los creyentes tienen unos para con otros se deriva directamente de la enseñanza y es advertir, amonestar. La palabra allí que utiliza la Biblia es amonestarse o advertir de las implicaciones que tiene el desatender la enseñanza que se le acaba de dar. O sea, la enseñanza de la palabra de Dios. En eso significa advertir. El apóstol Pablo sabía que así como la enseñanza era esencial, amonestar o advertir era parte importante dentro de esa dinámica del aprendizaje de los discípulos para que pudieran poner en práctica la sana doctrina. Ambas van de la mano. En algunos textos bíblicos, la palabra para enseñar y exhortar son usadas como sinónimos, que son palabras diferentes en el griego, son utilizadas como sinónimos. Sin embargo, dentro de este texto encontramos que no son utilizadas por Pablo como sinónimo, sino complemento el uno de la otra. Toda buena enseñanza conlleva un mensaje de exhortación o de amonestación para que el discípulo pueda poner en práctica, para que pueda poner en práctica el principio espiritual que se le haya enseñado. Nosotros sabemos que generalmente no basta con enseñar algo una sola vez. Por el contrario, es necesario repetirlo una y otra vez hasta que aquel conocimiento que queremos impartir quede grabado en la mente y en el corazón del discípulo. Amonestar acerca de las consecuencias que tendrá enfrentar si decide deliberadamente desobedecer a la instrucción es otra de las responsabilidades que tenemos que hacer una y otra vez. ¿Cuántas veces le ha tenido que decir a su hijo y repetir la misma orden? Tiene que seguírsela repitiendo y tiene que seguirle haciendo la misma advertencia. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario, porque es por el bien de esa persona. De igual manera, nosotros, cuando enseñamos principios bíblicos que nos son impartidos a nosotros o nosotros los enseñamos, debe venir acompañado de esa amonestación, de esa advertencia de lo que nos puede pasar si desobedecemos la palabra de Dios. Es por eso que muchas veces un sermón tiene como cierto tono de regaño, pero no es un regaño, hermanos, es esa exhortación, es esa amonestación a que nos apeguemos a la enseñanza que estamos recibiendo. Por eso, la enseñanza es que siempre va de la mano con la advertencia y juntas forman parte del proceso de transformación que la palabra de Dios debe obrar en nuestras vidas. El valor de la enseñanza espiritual se podrá medir de acuerdo al cambio moral que realice en nuestros corazones. El solo conocimiento no alcanza para cambiar. Es necesario que se nos amoneste y que nosotros además tengamos una actitud humilde para que podamos hacer el cambio. Se me ocurre, por ejemplo, en este momento una ilustración, a ver si doy en el punto. Mucha gente, yo me atrevería a afirmar que casi el 100% de los fumadores saben los efectos que sobre la salud tiene el cigarrillo. Lo saben. En Canadá, por ejemplo, las cajetillas de cigarrillo traen una foto de unos pulmones cancerosos, de una encía, en fin. La mayoría lo sabe. Sabe cuáles son los efectos. Sin embargo, a pesar de tener el conocimiento, eso no los hace abstenerse de fumar. Entonces, es solo cuando nuestro cuerpo, por así decirlo de alguna manera, para ilustrar el punto que quiero hacer, nos amonesta, es decir, cuando los pulmones empiezan a fallar, es que desafortunadamente algunos deciden entonces dejar de fumar. Podría poner varios ejemplos con respecto a eso, pero creo que con esto es suficiente. Necesitamos no solo el conocimiento, sino también la amonestación para que nos haga cambiar. De igual manera, para nosotros,
así como el efecto que la ilustración que acabo de utilizar. Poco o nada efecto tiene el conocimiento que adquiramos de la palabra de Dios si no nos conduce a un cambio, si no nos conduce a una transformación. Y esa es la parte vital que juega la advertencia, la amonestación, que nos hace cambiar. Amonestar entonces no es un trabajo placentero, obviamente, pero es necesario y junto con la enseñanza forman parte de nuestra responsabilidad como creyentes, que tenemos los unos para con los otros. Para Pablo, la enseñanza y la amonestación se debían hacer con sabiduría y gracia. En el mismo pasaje lo dice. Dos elementos que complementan la tarea espiritual de transformar individuos pecadores y caídos en verdaderos discípulos de Cristo. En el proceso de enseñar tiene que haber una buena dosis de humildad, tanto del que enseña como del que está aprendiendo. Cualquier ínfula de superioridad, de altivez, por cualquiera de las dos partes, entorpece, si no es que anula la enseñanza por muy buena que ésta pueda ser. Por eso Jesús es el más grande de todos los maestros que jamás haya existido. Jesús mostró su humildad, su compasión, su gracia, su paciencia y enseñó a las multitudes con amor. Y eso permitió que aquella gente lo siguiera. Y logró el efecto de que mucha gente en aquel tiempo quisieran sentarse a sus pies para aprender de él. Nosotros también debemos aprender de Jesús, sin importar en qué parte del proceso educativo espiritual nos encontremos, o bien como estudiantes o bien como maestros. Debemos ser igual, humildes, sencillos, compasivos, pacientes. No podemos olvidarnos, lo que ya les mencioné hace un momento, que a diario nosotros desempeñamos ambas labores. En momentos somos maestros y en momentos somos estudiantes. Y eso lo hacemos de manera mutua. Cuando sea tiempo de que alguien nos enseñe y nos amoneste, recibamos con amor y humildad la lección que nos quieren dar. No nos creamos la última Coca-Cola del desierto, que todos lo sabemos y que no necesitamos que nadie nos diga. No, seamos lo suficiente humildes como para aceptar la enseñanza de otro y la amonestación que otro. Y cuando llegue el tiempo, también con ese amor y con esa humildad, nosotros enseñemos y amonestemos a otros, para que entonces puedan recibir esa enseñanza y la puedan integrar a sus vidas de una manera real. Recuerda que hace un momento al empezar el sermón le decía que la educación tiene un alto costo y entre más prestigiosa sea la institución, más dinero costará estudiar en ella. Esa educación nos permitirá tener la posibilidad o la oportunidad de tener mejores empleos. Incluso la institución donde nos graduemos nos podría abrir o dar acceso a las altas esferas de la sociedad, en donde se aprecia el prestigio y el costo de la educación. Porque parece ser que son llaves que abren ese tipo de puertas. No es lo mismo, mucha gente, yo estudié en Harvard, o yo estudié en MIT, o cualquiera de estas instituciones, a decir una que ni aparece en el directorio. Entonces, la educación profesional, secular o profesional, nos puede brindar grandes beneficios y de paso le puede brindar a nuestras familias un gran futuro. Y esa educación nos puede durar prácticamente toda la vida. Pero no nos puede abrir la puerta más importante, ni tampoco nos puede garantizar la verdadera felicidad que tanto anhelamos. Por eso, la educación humana no se compara ni de cerca a la educación espiritual y las riquezas que ésta nos puede brindar. La educación espiritual nos abrirá las puertas del cielo, mi hermano. Y hasta donde sé, esa es la más alta esfera que existe. Imagínense que la educación espiritual nos pone en comunión con Dios.
el Rey de Reyes y Señor de Señores. La educación espiritual es la más costosa que jamás haya existido o que jamás se haya pagado. ¿Y sabe por qué? Porque esa educación espiritual le costó a Dios la vida de su precioso Hijo. Pero a pesar de ser tan costosa, la más costosa, hoy Dios te lo ofrece gratis. Solo tienes que venir a los pies del Maestro, entregarle tu corazón y dejarte enseñar por Él. El distinguido autor Gene Edwards, en su obra clásica El perfil de 3 monarcas, habla acerca de la universidad de Dios y los requisitos que se deben tener para entrar en ella. Y le voy a leer textualmente la parte que él hace en su libro acerca de esa universidad. Y dice así: Dios tiene una universidad. Es una escuela pequeña. Pocos se inscriben, todavía menos se gradúan. Muy pocos en realidad. Dios tiene esa escuela porque no tiene hombres quebrantados de corazón. Más bien tiene otro tipo de hombres. Tiene hombres que afirman ser la autoridad de Dios y no lo son. Hombres que afirman estar quebrantados de corazón y no lo están. ¿Por qué hay tan pocos estudiantes en la escuela de la divina obediencia y el quebrantamiento? Porque todos los que están en esta escuela deben sufrir mucha aflicción. Esas son las palabras de Gene Edwards al referirse a ese lugar, a esa universidad especial. Estudiar en la universidad de Dios es solo para aquellos que reconocen que la aflicción es parte del método pedagógico que Dios usa para transformar nuestras vidas en esta escuela. Pero los resultados, si se logra graduar de ella, serán magníficos y con nada en esta tierra se pueden comparar. Así que cada uno podemos llegar a ser alumnos en esta escuela. Lo único que le pido y le suplico en esta mañana es que no te dejes amedrentar por el currículo. Sí, hay materias difíciles en la universidad de Dios, pero te aseguro que valdrá la pena y nunca te arrepentirás de haberte inscrito en la escuela de Dios. El Señor te está esperando para que vengas a Él y aprendas de Él. Y cada uno de nosotros seremos a la misma vez alumnos y maestros en esta escuela, porque nuestra responsabilidad como creyentes es enseñarnos y amonestarnos unos a otros. En esta mañana quisiera orar por ti, para que puedas tener un corazón sensible y puedas decidirte finalmente a iniciar clases en la Universidad de Dios. El único requisito, tener el corazón quebrantado. Allí aprenderás a obedecer a Dios y en el proceso tu vida será transformada. Es probable que si allí te inscribas en esa Universidad de Dios, algunos de nosotros podamos ser tus maestros, porque nosotros hace un tiempo empezamos allí donde hoy tú te encuentras. Así que lo invito a que incline su rostro en un momento ahí y me deje elevar una oración por usted. Amado Dios, Padre bueno, en esta mañana, Señor, al haber examinado tu palabra en donde se nos exhorta a que nos llenemos de ti, a que enseñemos y amonestemos unos a otros, Señor. Yo te pido por aquellas personas que en esta mañana nos están viendo y que todavía no han decidido, no se han tomado el valor de inscribirse en esta escuela, en esta universidad tuya, Señor. Yo te pido que los sensibilices a través de tu Espíritu Santo y aunque no es un camino fácil, sí es un camino fructífero. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea el que los convenza de matricularse en esta escuela y que nosotros los que ya estamos en esta escuela, Señor, podamos servirles de maestros. Danos a nosotros los que ya llevamos un tiempo en esta escuela, Señor, la humildad y la sencillez para poder con amor enseñarnos unos a otros y amonestarnos unos a otros.
Ahora, todo esto lo pido, te lo suplico, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Ahora solo me resta decir que no podemos evadir nuestra responsabilidad como creyentes de enseñarnos y amonestarnos unos a los otros. Así que primero, llenémonos de la palabra de Dios y luego vayamos a enseñar lo que hemos aprendido de nuestro Maestro Jesús. Amén. Queridos amigos y queridos hermanos, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, dale un like, compártelo con tu familia, con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que recibas avisos del último contenido que hayamos subido a nuestro canal.